rico, hermano mío, qué rico ver las conexiones, qué rico verlos. Sería más lindo si prendieran sus pantallas, pero se entiende, ¿ah? Se entiende, ¿ah? No es obligación que las prendan, pero ojalá las prendan. Siempre es motivante para aquel que está, para aquel que está predicando, para aquel que está a verle la carita, de manera que así esto sea un poquito más interactivo, ¿no? Así que, bueno, tomando en consideración que estamos en una serie de reenfocando tu vida y recordando un poco la última predicación que nos dio nuestro pastor, eh, para contextualizar lo que la reflexión del día, eh, algunos puntos que me quedaron dando vuelta y que quiero recordarles, de manera que esto vaya tomando más forma aún. Eh, una de las cosas que, que, que a pesar de los años que uno lleva, siempre hay frases que a uno le hacen mucho sentido, ¿ya? Y una de las que decía Nanito era, pecar es fácil y nos aleja de Dios, ¿no es cierto? Y algunas veces nos olvidamos que el camino angosto, ¿se acuerdan cuando se hablaba del camino angosto, el camino ancho? Se ve que el camino ancho es más fácil no hacer lo bueno. Y me quedo dando vuelta a ese punto en términos de que a veces le perdemos el cuidado, ¿ya? También otro punto importante era cuando pecamos estamos creyendo una mentira. Ahora, este mensaje claramente es para nosotros los cristianos también, no solamente para aquel que no conoce a Dios, sino muchas veces los cristianos también, por creer algo, o por no consultar, o más bien, por no tomar las precauciones, empezamos a creer una mentira y empezamos a hacerla válida también para nosotros. Este sistema también que nos gobierna un poco, este sistema mundanal que nos gobierna un poquito, nos lleva también a veces a creer cosas que no necesariamente son verdad. Eh, Algunas veces cuando cometemos errores también somos especialistas en echarle la culpa a los demás, a algo externo, y no asumirla a nosotros. Otro punto que se habló también el domingo, eh, somos tentados por nuestros propios deseos. Antiguamente había una palabra que se usaba mucho en la jerga evangélica que le decían concupiscencia. Y la verdad es que tú le preguntabas a los hermanos qué era la concupiscencia y como que repago sabían la definición de concupiscencia. Y la concupiscencia tiene que ver con nuestros propios deseos. Cada uno tiene aspectos de debilidad, ¿no es cierto? Que son los que no, por donde generalmente somos tentados, que tienen que ver con nuestros sentidos. Entonces, Nanito decía, hablaba de ese anzuelo y esa carnada, que el enemigo de nuestras almas siempre está pendiente ahí para tirarnos. ¿Y no dónde nos va a tentar? Donde sabe que somos débiles, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir concupiscencia. Y esas son las áreas de nuestra vida que debemos fortalecer. Estamos recordando un poco la predicación porque nos vamos a introducir en el tema luego, ¿ya? Eh, y una vez que cometemos pecado, una vez que nos equivocamos, una vez que erramos el blanco, siempre sabes dónde comienza, pero nunca sabes dónde termina. Y esto tiene que ver con que muchas veces se toman decisiones creyendo que está bien, que no involucran a Dios, que involucran a alejarse de Dios, creyendo que están bien, y ahí ese es un punto de partida que no tiene un fin, que no tiene un dónde acabar y que muchas veces termina muy mal. Entonces, siempre sabes dónde comienza, pero nunca dónde termina. Estos puntos los quería resumir porque tienen mucho que ver con la reflexión de hoy y tiene que ver con el reenfocarse, pero vamos a dar una pequeña desviación, pero no del tema, sino del foco en términos de decir que el reenfocarse tiene que ver con tomar o tomarle sentido, ¿no es cierto? Realmente, o darle sentido a lo que ya lo había perdido. ¿Qué quiere decir con esto? O qué más bien, cómo más bien se puede traducir en palabras simples. Tiene que ver que me di cuenta que estoy cometiendo un error y tengo que volver de cero. ¿Ya? Ahora, volver de ese error y darme cuenta tiene un nombre y eso se llama arrepentimiento. ¿Ya? Reenfocarse hoy día en nuestra sociedad o arrepentirse se hace difícil a veces, porque es una sociedad competitiva.
donde el que se arrepiente a lo mejor pasa a ser más débil que los otros, pasa a ser inestable. Este arrepentirse tiene que ver con que la sociedad nos pide o el sistema nos pide eh, que seamos como de una sola línea, pero aunque no estemos equivocados. Ahora, este arrepentimiento o este volver en sí, que después lo vamos a ver bien, eh, cuesta porque en el hombre y en nuestra sociedad el orgullo sigue primando. Entonces reconocer un error hoy día no es tan fácil porque hay una presión externa que nos impide que sea fácil reconocer. ¿No es cierto? Entonces muchas veces cuando hacemos el llamado al Evangelio, que el llamado al Evangelio es un llamado al arrepentimiento, a que el hombre venga a Dios reconociéndose como alguien que le necesita. Pero hoy día reconocer que necesitamos a Dios, para algunos, parece ser un símbolo de debilidad. Entonces, no es fácil hoy día el concepto de arrepentirse. Y si esto lo llevamos dentro de la iglesia, a veces también pasa lo mismo. A veces, aunque cometemos un error, por el orgullo nos lleva a no querer reconocerlo y a seguir en nuestro. Ahora, en su palabra está escrito y dice que no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y dejamos esto como fuera de la iglesia, solamente para aquellos que no le conocen. Sin embargo, esto también es para los que estamos dentro. ¿Ah? Aunque ya hemos sido justificados, aunque ya nos ha entregado su salvación, siempre vamos a tener la necesidad de arrepentirnos porque más de alguna vez vamos a cometer alguna vez. Y vamos a ir conociendo de qué se trata. Entonces yo quiero que usted busque en su Biblia, ¿no es cierto?, que va a ser el texto central que vamos a ocupar, Lucas 15, 11, 32. Y yo creo que todos conocen esta palabra, que es la parábola del hijo pródigo. Y dice así: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Aquí claramente encontramos que el hijo cometió un error. Y les voy a dar un contexto a esta situación. En el pueblo judío, en la era bíblica y, bueno, en toda la era del pueblo judío antiguo, cuando el padre moría, los hijos recibían la heredad. Pero reclamarla en vida era una falta de respeto, era desear la muerte del padre. Ese era el contexto que tenía el que el hijo le pidiera la heredad. Entonces, lo primero que podemos ver es que no fue algo que a lo mejor el hijo haya pensado de un momento a otro, sino que tiene que haber pensado y darle muchas vueltas. Y dado el contexto que nos explica la parábola, él estaba con su visión en pasarlo bien,
en gastar lo que él quería, él tenía su derecho puesto ya sobre la heredad del padre, que en realidad mientras el padre viviera no le correspondía. Entonces, si nosotros vemos, no fue que él, lo que él haya pensado de un momento a otro, sino que él estaba en su corazón sobrevalorando la heredad por sobre el amor de su padre, por sobre lo que tenía en su casa. Por lo tanto, claramente él estaba maquinando un error. Ahora, esto que estaba pensando el hijo de salir, irse y malgastar, sin duda lo pensaba con un sesgo. Y ese sesgo tenía que ver con que no se daba cuenta porque estaba aquí creyendo una mentira. ¿Y cuál era esa mentira? Esa mentira era la ilusión de que recibiendo su heredad él iba a ser feliz. Entonces, aquí tenemos el primer punto que conversaban Anito en la predicación pasada y que tenía que ver con esto de creer esta mentira. Pero no fue solo creer, sino que él se sesgó de manera de llegar a faltarle el respeto a su propio padre, pidiéndole la heredad, y que ya les decía que en el pueblo judío eso era mirado como desear la muerte. Por lo tanto, el error no fue simple, sino que era un error gravísimo. Era un error de sesgo en que él no estaba midiendo y no estaba calculando todo lo que podía pasar. De hecho, no calculó la hambruna que venía al lugar. Él pensó que siempre todo iba a estar bien. Entonces, al no calcular eso y al verse encerrado, a él tuvo que repensar las cosas, ¿ya? Y le vino lo que nosotros llamamos un arrepentimiento. Pero aquí me quiero detener. Y quiero pedir a alguien de los hermanos que me puede decir qué es arrepentimiento. En palabras muy simples, alguien que se atreve a decirme qué es arrepentimiento. Con sus palabras. Me gusta interactuar, por eso pregunto. ¿Ah? Ya. Así que, ¿Puedo ser? Teito. Ya. Teo y después Rubén. Reconocer. O Amén. Rubén y después Teo ya. Dale Rubén y después Teo. Ya. Poder reconocer que uno es tan pequeño, o no tiene la fuerza de ninguna forma para salir adelante de un pecado. Yo creo que el pecado es algo, cuando dice pecado mortal, de verdad que más allá, lo entendí muy bien el domingo. Mortal, porque uno realmente con una acción va camino a la muerte, y ese es el camino del pecado. Entonces, cuando uno quiere frenar y decir, chuta, ahí efectivamente tiene que haber un trabajo muy profundo, tanto en la parte de orgullo, pero también darse cuenta que solo no vas a poder, entonces necesitas la ayuda. Y en ese necesito la ayuda, el pedir ayuda también es una forma muy clara de arrepentimiento o tener que bajar la cabeza y ser humilde. La gente muchas veces sigue avanzando por un mal camino y se hace pedazos por falta de humildad. Eso creo yo que es arrepentimiento. Rubén, espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. No se nos olvide lo que dijo Rubén. Teo, por favor. Sí, hay algo he aprendido, bueno, en realidad lo hemos visto también, de que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento es cuando sé que tengo conciencia de que cometí algo malo, pero me siento mal, solamente me siento mal, ¿no? Y el arrepentimiento definitivamente es más allá, o sea, me siento mal, pero también tomo medidas para cambiar eso de lo cual me estoy sintiendo ese remordimiento. O sea, el arrepentimiento, más que el sentimiento, es una acción para mí. Muy bien, Teo. Muchas gracias. Jairo. Eh, yo creo que el arrepentimiento es un cambio de actitud venido
del pesar que provoca una mala acción o el pecado en sí. Bien, ahora, miren, dieron justo en el clavo los tres argumentos que dieron. Un remordimiento es una situación que me afecta negativamente por algo que yo hice, pero no viene acompañado de la reparación del error. O sea, no hay nada. ¿Ya? O sea, me remuerde, pero no hago nada. Un sentimiento de culpa tampoco es arrepentimiento, porque el sentimiento tampoco lleva a una acción. No hago nada. Me siento mal, pero no corrijo nada. Entonces, el arrepentimiento no es remordimiento y el arrepentimiento tampoco es sentimiento. Ahora, estos dos pueden ser componentes, sí pueden ser componentes, ¿ya? Pero el remordimiento es pasajero, pasa y se olvida, no reparo el error. El sentimiento de culpa también nos lleva a una acción, no hace algo. Y el arrepentimiento es radical. Y aquí me tomo un poco de lo que decía Rubén, pero que fue súper bueno porque, en términos claros, cuando yo me doy cuenta que estoy en un error y no quiero salir de él, no voy a poder tomar una acción, ¿no es cierto? No voy a poder hacer nada. Pero cuando yo me arrepiento y reconozco que yo solo no puedo, es cuando busco al Señor. Entonces, cuando estoy diciendo, Señor, yo no puedo, pero te necesito, y aquí vamos a hacer dos diferencias, o vamos a hacer una diferencia, mejor dicho. Aquel que está conociendo al Señor, que está llegando a los caminos del Señor, o que se arrepintió y está en ese proceso, y aquel hermano que cometió un error, porque esto tiene que ver con la vida cotidiana y con el convertimiento, ¿ya? Aquellos que se convierten al Señor, cuando se arrepienten de verdad y de corazón, reconocen que no pueden solos. Rubén lo dijo muy bien. Y al reconocer que no pueden solos, están reconocimiento en pleno de que necesitan de Dios. Esa actitud en la que Dios ve y en la que el padre del hijo vio en el hijo pródigo al ver que el hijo volvía, ¿no es cierto? Y le recibió por hijo de nuevo. Y, y, y claramente es radical, es radical. Primero, el hijo se dio cuenta, eh, el hijo pródigo se dio cuenta en la situación que llegó. Se dio cuenta que en la casa de su padre habían jornaleros que comían mejor que él. Eso le llamó a redarguir y a pensar. Y cuando él volvió, no volvió en una actitud soberbia, no volvió a reclamar como hijo, sino que le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La Biblia dice, y volviendo en sí. Y ese volviendo en sí tiene que ver con tomarle el verdadero sentido a. O sea, ese volver en sí fue tomar el verdadero sentido que tenía estar en la casa del Padre. Entonces, cuando él entendió, cuando el hijo pródigo entendió en la situación en que él había provocado para sí mismo, no fue capaz de reclamar su calidad de hijo, sino que en humildad le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Este volver en sí, este darle sentido, le hizo entender, le hizo cambiar su forma de pensar y le hizo entender que él primeramente estaba pecando contra el cielo, estaba pecando contra Dios. Y reconoce que no puede y él pide misericordia. ¿Cuál era la misericordia que él necesitaba? Que le hiciera como uno de sus jornaleros para poder comer. Esa era la misericordia que él esperaba. Sin embargo, la misericordia del Padre fue mucho más allá. ¿Y cuál fue la misericordia del Padre? Fue entre el arrepentimiento de su hijo, fue este volver en sí, a esta metanoia que dice la palabra griega, que es volverse a. ¿Ya? Eh, esta misericordia fue nunca haberle quitado la calidad de hijo. Él nunca dejó de ser hijo para su padre. Por lo tanto, la misericordia fue mucho más allá de lo que él pidió. Ahora, entonces, ¿qué podemos deducir de esto? En que el arrepentimiento genuino trae indefectiblemente
inevitablemente un cambio de conducta que es fácilmente observado. Porque yo puedo decir, yo puedo engañarlo a usted o al pastor y decirle, sí, nanito, yo me arrepiento, pero por dentro no se nota, y puedo mostrar ciertos gestos de arrepentimiento, pero al final eso va a florecer, y si no es genuino, no se va a notar. Entonces, donde no se nota el cambio, donde se nota la reparación del error, donde no se nota a lo mejor que estoy haciendo algo que identifica que estoy arrepentido del error que he cometido, la verdad es que puede que no sea un arrepentimiento genuino, puede que sea un remordimiento o un sentimiento de culpa. Ahora, hubieron ciertas cosas que quiero empezar a ligar con lo que hemos estado conversando de Reenfocando tu vida. Primero, creí una mentira, como bien lo decía. ¿Ya? Él pensaba que lo iba a pasar bien y pensaba que iba a ser feliz. Él pensó que podía vivir sin su padre. Porque él dijo, yo me voy, me llevo mi heredad, y yo soy tan inteligente que voy a saber hacer más plata y voy a poder vivir, pero no pasó. ¿Y por qué fue tentado? Fue tentado por sus propios deseos. Y aquí hablamos de lo que hablábamos al principio, su concupiscencia. Lo que él deseaba era tan fuerte que lo sesgó. ¿Y lo sesgó para qué? Para creer en una mentira. Para creer en algo que no era así. Entonces, por eso hoy día tú escuchas un mensaje del mundo que dice, confía en tu corazón, cree en tu corazón, porque tu corazón te va a dar el camino. Confía, escucha tu corazón, y lo vemos en la película y en los mensajes y en tanta cosa que se dice, y la Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso y de ahí salen las malas intenciones y los malos deseos. Entonces, nadie puede decir que es tentado por Dios. Somos tentados por nuestros propios deseos y muchas veces nos engañamos por nuestros propios deseos. Y eso nos lleva por un camino que ya vemos cómo termina. Y esta es la enseñanza de la parábola hasta ahí, porque esta palabra tiene varias enseñanzas, y estamos hablando del hijo que se fue, ¿no es cierto? Y dice, luego volvió en sí. Yo le decía que esto tiene que ver con recobrar el sentido, el volver a entender qué es lo que era estar en la casa del Padre, pero con un gesto de humildad tremendo que era, Señor, yo, o más bien, papá, yo vuelvo, pero ¿sabes qué? Yo sé que hice mal, yo sé, pero ¿sabes qué? Déjame estar como, no merezco más que ser un jornalero, necesito comer, necesito vivir, y yo con eso estoy conforme. Y el padre fue mucho más allá, lo vistió de nuevo, lo vistió como hijo, y le hizo una fiesta. Bueno, ahí está mostrando la gran misericordia, la gran y hermosa misericordia de Dios, que no rechaza a quien le demuestra arrepentimiento. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el hijo se pone tosudo y vuelve, pero vuelve porque la verdad es que él viene a reclamar, porque se le acabó y ahora necesita más? Yo creo que yo creo que la reacción del padre hubiera sido un poco distinta, no hubiera sido la misma, ¿no es cierto? Porque ya sería el mismo error dos veces, y ya no estaría afectándole solamente a él, sino que estaría afectándole también a la economía del padre. Por tanto, aquí este pivote nos hace entender que el hombre que busca a Dios debe hacerlo en humildad y en arrepentimiento, nos demuestra el gran amor del padre hacia sus hijos. Entonces, cuando volvió en sí, se produjo un cambio en la forma de pensar. Hubo un cambio en la manera de pensar. Hubo un cambio en cómo, en entender realmente cómo funcionaba la vida. Eh, cómo funcionaba el hecho de que él estaba protegido en la casa de su padre. Cómo funcionaba el hecho de que a él no le faltaba nada. Y que sus deseos lo llevaron a cometer un tremendo error. Y dice el pasaje, dice así, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y ahí a lo mejor le faltó por mi culpa. Porque no era culpa del padre. No era culpa de nadie más. No culpa del mismo.
Hubo un cambio de sentimientos. Y aquí nos estamos metiendo en la profundidad del arrepentimiento genuino, de lo radical que es. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, reconoció que por el error que había cometido él debería recibir el peor trato que es no ser reconocido. O sea, él se merecía una destitución, ¿no es cierto? Eso es lo que se merecía. ¿Y recibió lo que merecía? No recibió lo que merecía. Recibió misericordia. Por eso para mí, es cierto que Dios es justo en todos sus caminos, pero su misericordia siempre está acá arriba. Es más grande de lo que yo puedo pensar. Es más grande de lo que yo puedo imaginar. Es más grande de lo que mi mente humana lo limita. Cuando buscamos a Dios en arrepentimiento y en humildad, Dios nos va a tomar como hijos, nos va a vestir, nos va a colocar anillos y nos va a dar el trato de hijo. Hubo un cambio de actitud, se levantó y caminó de vuelta a su casa. O sea, hay una acción de corrección, fue a corregir el error que tenía. Pero ojo, no fue solamente porque necesitaba comer, sino fue diciendo he pecado. O sea, y un reconocimiento de lo que hizo. Y el padre dice, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, qué actitud, si esto lo llevamos solamente al campo humano, qué actitud más hermosa, ¿no es cierto? Pero yo me imagino extrapolarlo a lo que Dios hace con nosotros cuando nos recibe. Ahí recién escuchamos a Lisandrito Rego que decía, ¿por qué no lo conocía antes? ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocía antes? Porque ese amor, esa calidez, ese apapachar que tiene el Señor es demasiado grande, demasiado fuerte. Y nos damos cuenta que lo hubiéramos podido recibir algo si hubiéramos tenido otra actitud. Entonces, hay varias cosas que suceden en un arrepentimiento genuino, y esto nos va a servir para que reflexionemos cuando cometemos errores y nos planteemos y digamos qué tenemos que hacer. ¿Realmente me estoy arrepintiendo genuinamente? Primero reconocemos nuestro error y le volvemos a tomar sentido a lo que estábamos haciendo. Segundo, cambiamos nuestra forma de pensar respecto del problema o del error. Esto es súper graficable en términos que algunas veces yo estoy defendiendo una idea, y por defender una idea ofendo a un hermano. Para yo poder disculparme con hermanos, debo reconocer que mi idea estaba errada, en el caso que lo sea, ¿no es cierto? Primero debo cambiar mi forma de pensar sobre esa idea y luego puedo a lo mejor corregirla. Y accionamos en función de corregir, tomamos lo necesario, hermano, discúlpame, la verdad es que me di cuenta que estaba equivocado. Y después evolucionamos en esta nueva forma de pensar. Vamos creciendo. Lo que la palabra llama, o más bien, no la palabra, sino lo que llamamos teológicamente, entre comillas, la santificación progresiva. Que el cristiano va avanzando en este camino y va siendo cada vez mejor, se va santificando, va conociendo más, y en esta santificación nos vamos dando cuenta y vamos entendiendo que el arrepentimiento no es algo que sea por única vez. El arrepentimiento no es algo que se dé solamente en el convertimiento o que se dé en función de solo los errores que hemos cometido. Este volverse a es una disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que es una actitud de estar siempre dispuesto a tomarle el real sentido y a volverse a esta metanoia, a volverse a Dios cuando cometemos un error. Y esta actitud es constante. Esta actitud no es solamente en el momento del error, no es solamente cuando nos damos cuenta, sí que es una actitud constante
en función de decir, Señor, si hoy día he cometido algún error, Señor, si, y por los errores que voy a cometer, guíame para siempre estar dispuesto a darme cuenta y a tomar acción. Por lo tanto, ahí es cuando llegamos a la conclusión de que el arrepentimiento no es un hecho único o en ciertos momentos sí que es una actitud constante en el cristiano. Los cristianos vivimos en esta actitud o deberíamos vivir en esta actitud de disposición a arrepentirnos. Siempre vamos a pecar, sí. Vamos a cometer pecados, sí, inconscientes y conscientes. No amamos el pecado. No nos gusta el pecado. Pero vamos a pecar igual. Porque el pecado que mora en nosotros muchas veces nos gana esa batalla y cometemos errores y pecamos delante de Dios. Pero cuando pecamos delante de Dios debemos, el Señor, decir, y ahí viene la confesión, decirle, Señor, he pecado contra ti. Cometí este error, Señor, pero quiero solucionarlo. Y me di cuenta que estaba malo y debo arreglarlo. Y el Señor no se niega, dice. No se va a negar. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo que si llegamos con esa actitud, Él siempre nos va a recibir. Había un antiguo himno de los himnarios, para los que conocen eso, canciones antiguas que decía, al corazón afligido o al corazón contrito y humillado, jamás despreciaré al Señor. Si llegamos en esa actitud, nunca vamos a encontrar un rechazo del Padre, nunca vamos a encontrar una vuelta de espalda. Siempre vamos a encontrar esa misericordia que Él sabe. Pero tiene que ser genuino. Tenemos que darnos cuenta, porque si vamos a ir a buscar el perdón para seguir pensando de la misma manera, solo es un sentimiento de culpa que pasa. Entonces, nos llama su palabra a tener estas cualidades, y se las repito de nuevo, reconocer nuestro error y volverle a tomar sentido. Cambiar nuestra forma de pensar según lo que la Biblia nos enseña. Accionar en función de corregir ese error. Evolucionar en función de nuestra manera de pensar, de lo que estamos creyendo, de nuestra fe, de lo que leemos, de lo que... Esa es la forma en que tenemos que ir creciendo y buscando esa santidad progresiva, pero no santidad en términos de esta santidad que el mundo dice o del santulonismo. Esta santidad tiene que ver con apartarse para Dios. Tiene que ver que siempre que le estemos buscando, tratar de apartarnos más para Él, más para Él, más para Él. Eso es santificarse. Santificarse no es hacer un ritual de santificación. Santificarse no es que por fuera nos veamos hombres muy religiosos. La verdad es que la santificación tiene que ver con buscar siempre más de Dios, más de su intimidad, más estar con Él y apartarse para Él. Y que nuestra forma de pensar no sea conforme a este siglo, dice su palabra, sino que sea según su palabra. El fruto del arrepentimiento. ¿Qué es lo que son los frutos? Los frutos son la evidencia. Cuando hablamos de fruto del Espíritu, cuando hablamos de frutos de arrepentimiento, estamos hablando de las evidencias del arrepentimiento, las evidencias de que el Espíritu mora en nosotros. Entonces, ese fruto es el que Dios quiere tomar del cristiano. Cuando te dice, solo pido tu corazón, está pidiendo un corazón sincero, humilde delante de Él, y Él va a ver ese fruto, y ese fruto va a dar evidencia de que mi arrepentimiento es genuino. Tenemos de que arrepentirnos siempre, siempre. Yo escucho mucho en compañeros de trabajo, o también, ¿por qué no citar películas que yo no tengo nada que arrepentirme? Porque lo que he hecho, lo he hecho bien, y si no bien, fue nomás. Y hay una actitud soberbia, ¿no es cierto?, frente a cómo han llevado sus vidas, pero delante del Señor esa actitud no vale, porque siempre tenemos de que arrepentirnos. Y como decíamos, para reenfocarnos, para poder reenfocar nuestra vida a lo que Dios quiere, necesitamos tener una actitud constante de arrepentimiento, de disposición, que cuando cometamos un error queremos volvernos al Señor. ¿Ah? Esto no significa, hermanos míos, que tenemos que estar como antiguamente se hacía, que teníamos que repetir ciertas cosas o decir por mi culpa, por mi culpa. Lo que significa esto es que nosotros tenemos que estar dispuestos. Esta disposición en el cristiano es lo que busca el Señor. Disposición a arrepentirse, a reconocer que a veces cometemos errores.
Y bueno, aquí Nanito siempre dice, todos somos pecadores, todos somos pecadores. Aquí no hay nadie que se libre. Y si usted a lo mejor conociera mis pecados ocultos, a lo mejor se da cuenta que yo soy más pecador que usted. Pero ¿sabe qué hace la diferencia? ¿Y por qué nos llamamos hermanos? ¿Y por qué estamos en esto? Porque estamos buscando de Dios, estamos buscando esa misericordia y sabemos que no podemos solo, porque yo no puedo solo. Yo necesito al Señor de mi lado. Necesito que su espíritu me apañe para poder, para poder hacer las cosas como Él quiere. Solo no puedo, lo necesito. Porque soy muy débil, demasiado. Cedo muy fácil ante mis deseos. Entonces tengo que estar constantemente leyendo su palabra, tengo que estar constantemente pidiéndole, Señor, ayúdame a no renunciar a esto, a no caer en esto otro, a quitar, a no fijarme en esto. Y cada uno se empieza a conocer a sí mismo y sabe en qué áreas tiene que reforzar con el Señor. Concluimos con esto, con esta disposición de llamar al Señor siempre, todos los días, Señor. Hoy día, cuando nos levantamos, Señor, gracias por la vida y ayúdame, Señor. Hoy día, si he cometido algún error, si cometo algún error, a buscarte siempre, a buscarte siempre. Esa es la actitud que la Biblia nos enseña. Esa es la actitud que cuando leemos su palabra se ve reflejada en estas parábolas. Esta actitud, a pesar de que la parábola del hijo pródigo tiene que ver también con el hijo mayor, pero eso va a ser otro pretexto, porque ya estamos en otro tema, en la reacción del hijo mayor y esta comparación que hacía Jesucristo para sacarle celo a Israel, porque en realidad esta parábola tiene que ver también un poco con el pueblo de Israel y cómo reaccionó como hermano mayor contra los gentiles. Pero eso es porque no se arrepintieron. Porque, bueno, en conjunto la parábola trata de eso. En el contexto de la parábola del hijo pródigo está tratando de cómo el pueblo reacciona a la llegada de los gentiles, que somos nosotros, a la iglesia, y no se arrepiente, sino que se queda en esa situación de hijo. Yo soy el hijo mayor y yo siempre he estado contigo, no me has dado ni una cuestión para hacer una fiesta. Y se pica, y queda picado. Palabra griega de día miércoles. Entonces, en ese contexto también fue lo que le pasó a Israel. El pueblo de Israel no se arrepintió, sino que siguió sesgado porque ellos querían un libertador de guerra. Ellos querían ser libres del yugo romano y no aceptaron a Jesucristo, no aceptaron al humilde que venía a cambiar las cosas más grandes, la esencia, sino que querían un libertador de guerra. Y se equivocaron, y ese es el contexto total de la parábola, que el hijo mayor en este caso no quiso arrepentirse. No vio esa actitud, y por no ver esa actitud el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Sufre digamos, la iglesia toma esta relevancia, ¿no es cierto? Y el pueblo de Israel no falló. Dice la palabra que no fue desechado, ¿no es cierto? Pero quedó en segundo lugar, quedó en un plano donde hay un trato con ellos. Pero ¿con quién se quedó en primera instancia Jesucristo con su esposa? Fue con la iglesia. ¿Por qué? Por la actitud de arrepentimiento, por la actitud que tenían estos publicanos que llegaban y decían, Señor, perdóname, sé que soy el último, y el fariseo lo miraba de lejos, y Jesús destacaba la actitud del publicano y decía, él realmente se está arrepintiendo. No los ritualistas, no los religiosos que a lo mejor se basan en sus oraciones y lloran en público y ayunan para que todos los vean. No, dijo, el verdadero arrepentimiento está allá en aquellos que llegan acá con el peligro de que los maten porque finalmente eran gente que no era querida. Era como el recaudador de impuestos, Mateo, que no era querido, ¿no es cierto? Pero vino con una actitud y siguió a Jesucristo, porque cuando Jesucristo le dice, sígueme, era dejarlo todo, era radical. Así que, hermanos míos, yo le invito a que nuestro arrepentimiento sea así, sea de esa forma, sea una actitud constante de vida, que nos reconozcamos delante del Señor, que le confesemos nuestras cosas, que le confesemos nuestros pecados, que como decía Rubén, el pecado es mortal. Porque si no lo paras a tiempo,
no sabes dónde termina. Así que te invito, hermano, de raíz, a buscar esta actitud constante de búsqueda al Señor. Que el Señor te bendiga, que gracias por conectarte y antes de terminar vamos a hacer una oración.